queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. El día de hoy nos acompaña también de la Asociación Mexicana para la Resiliencia, Salud y Educación el psicólogo Víctor Lenin Morales Navarro. Él es egresado de la unidad hermana Huamzochimilco y como parte de su formación cuenta con un diplomado en enseñanza en educación media superior y superior. Estuvo trabajando en la Armada de México, en donde también recibió capacitación y un curso sobre comando naval. Ha sido colaborador o es colaborador en la Secretaría de Trabajo en el programa Bécate. Dentro de sus actividades actuales es asesor y representante psicológico en las asociaciones y movimientos como Resiliencia, Buena Relación y TESCAPI, en los servicios de psicología clínica social, tantología, educativa, industrial, militar y peritaje autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia de los Estados y del Distrito Federal del Estado de México, Michoacán, desde el 2010, ayudando en diferentes empresas y instituciones tanto educativas como privadas. No le quito más tiempo, le dejo el escenario al licenciado Víctor Lenin Morales. Queda con ustedes. Muchísimas gracias. Como siempre voy a pasar la lista de asistencia, por favor. Acuérdense que es importante que se registren para que se hagan acreedores a su constancia al final del ciclo de plática. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Bueno, ¿quién de nosotros se conoce? O a veces pensamos que realmente nos conocemos o nos conocemos a través de otra persona. Bueno, de eso se va a tratar nuestra ponencia el día de hoy y de hecho lo importante que es hacerlo y conocerlo. Pero vamos a empezar con un pequeño juego. ¿No vieron mi balón por acá? ¿Está allá atrás? Ya no quiero irse con ustedes. Bueno, ¿quién de ustedes ha jugado la papa se quema? La papa se quema la papa se quema y se va pasando la bolita. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a jugar algo similar, pero va a ser me conozco, te conozco, me conozco, te conozco, me conozco, te conozco. Entonces, si nos cae me conozco, tú vas a decir alguna característica, algún adjetivo con el cual tú te conozcas. Pero si te cae te conozco, entonces al compañero de la derecha le vamos a decir algún calificativo, algún adjetivo. ¿Sí? ¿Tiene alguna duda de cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a hacer primero el ensayo. A ver, te conozco, me conozco. A ver, te conozco, me conozco, te conozco, me conozco. Ahora no los escucho. Te conozco, me conozco, te conozco, me conozco, me conozco. ¿Ok? Entonces cuando diga alto, si te cae me conozco, entonces tú vas a decir alguna característica tuya. ¿Cómo te conoces? Alegre, enojón, no sé, lo que quieras tú decir, o como tú te conozcas. Pero si te cae te conozco, entonces al compañero de la derecha le vamos a decir cómo lo conocemos. Indudablemente es probable que muchos de nosotros no nos conozcamos, sin embargo no importa. Lo primero que se nos venga a la mente es lo que le vamos a arrojar a la otra persona. Te conozco y le podemos decir enojón, le podemos decir simpático, como tú quieras decir. ¿Les parece? A ver, pues a lo mejor los que están un poquito más separados van a tener que moverse un poco más, pero esto es rápido. Entonces empezamos de este lado. Te conozco, me conozco, te conozco, me conozco, te conozco, me conozco. Pasa la bolita, pasa la roja. Y los demás ayuden, te conozco, me conozco, te conozco, me conozco. Pásala, te conozco, me conozco, te conozco, me conozco, te conozco, me conozco, te conozco, me conozco, te conozco, te conozco, me conozco, te conozco, me conozco, te conozco. Alto. Ok, a ver. ¿En qué cayó? Cayó en te conozco, entonces tu compañero de la derecha, ¿quién es? Ah, ok. ¿Seguro esa es la derecha? Ah, ok. Ok. Dale un calificativo, ¿lo conoces como?
Contento, ok. Bueno, ¿alguna duda de cómo le vamos a hacer? No, entonces, sí. Te conozco, me conozco, 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 me conozco. Ajá, ahora habla de ti. Me conozco como seria. Ok. Bueno, te conozco, me conozco, 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 me conozco, me conozco. ¿Eres tú? ¿Quedó en ti? ¿Quedó en ti? ¿Cómo te conoces? Exigente, ok. Gracias. Te conozco, me conozco, 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 te conozco. Tu compañero de la derecha, ¿te conozco? ¿Cómo lo conoces? Serio. Serio. Ok. Una más, te conozco, me conozco, 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 te conozco. Tú. Ahora tú, te conozco, pero a tu compañero de la derecha. ¿No? Bueno, rebota y ¿a quién quieres que le caiga? ¿A quién quieres? ¿A quién tú conoces? Ajá, que yo te conozco. Entonces, ¿cómo lo conoces a él? Paciente. Ok. A ver, rápidamente, por favor, vamos a que separen las personas que dijeron. Primero los de que me conozco. ¿Quiénes fueron los que cayeron en me conozco? Okay. Si nos dices, por favor, tu nombre y si nos explicas a qué te refieres con exigente. ¿Ok? Y después le pasas el... Sí, y después le pasas al público, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Said. Antes que nada, bueno, cualquier cosa que necesiten de mí para apoyar el taller. Elegí exigente porque, bueno, en algún momento de mi vida, las cosas que yo realizaba, o con mi propio contexto, no llenaban las convicciones que yo en algún momento me puse, ¿no? Entonces, una de ellas fue en algún momento dar lo mejor porque sentí que las cosas, dependiendo del proyecto de vida que yo me planeé, se me estaban saliendo de control. Entonces dije, bueno, voy a ser más exigente conmigo mismo en cuanto a las actividades que realizo, en cuanto a cómo soy con los demás, en cuanto a qué doy a los demás y qué me doy a mí. Entonces, en algún momento que dije eso, yo me voy a exigir, también consideré ya sobre el ejercicio de hacerlo, consideré ser exigente también con mi entorno. Si yo soy exigente al hacer las cosas, pido la misma exigencia. Un ejemplo laboral y personal, yo considero que soy un muy buen amigo. Entonces, de cierto modo, hay una empatía con mis amigos para entenderlos. Entonces, cuando tengo amigos que de verdad considere amigos para apoyar, exijo, no al decirlo, exijo con mis actos que sea lo mismo, que haya una equidad. En el caso laboral, bueno, pues a mí me toca ser, por ejemplo, líder de proyectos, yo estudio administración. Si yo hago bien mi trabajo, exijo también que los otros hagan bien su trabajo, ¿no? Entonces, son como dos ejemplos y por eso elegí la exigencia, es como un parámetro para mí. Gracias. Okay. Gracias, muy amable. Gracias. Entonces, exigencia por este lado y por acá, seriedad, ¿no? A ver, bueno. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Millán. Sí. Escogí seriedad, es lo que quiero hacer en ese momento, ser seria, disciplinada en lo que hago. Ok, entonces, a ver, los que se conocen, tú le dijiste a él, ¿no? A ver si me pasas. ¿Tú por qué dijiste eso? Y posteriormente a que termine, por favor, que el compañero evalúe si le atinaste o no le atinaste. ¿Qué? Bueno, hola a todos, mi nombre es Yelitza. Y le dije contento
buenas tardes, yo soy Eric, y bueno, pues sí, en el momento estoy contento, otra vez estoy serio, pero al menos para contrastar esto yo hubiera dicho tímido, introvertido, porque bueno, como que hablar de mí o acercarme con las personas pues no se me da, y bueno, eso es todo. Ok, gracias, Eric, ¿verdad? Por acá, Víctor. Buenas tardes, mi nombre es Víctor y en relación al adjetivo que le puse a Víctor también, es porque así lo veo, serio, aunque tiene también sus momentos alegres, es más el tiempo que lo veo callado, serio, pudiera ser también, como dijo aquí el compañero, introvertido. Ok, gracias. ¿Y tú, Víctor, qué opinas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Víctor y bueno, pues creo que sí se reafirma lo que en este caso dijo el compañero, ¿no? En algunas ocasiones y más de las debidas en algunos casos soy algo serio, ¿no? Me gusta más como estar callado, observando y viendo las medidas de lo posible del entorno. Ok. Gracias. Bueno, a ver, de todas las definiciones que empezamos a escuchar acerca de exigente, acerca de serio, acerca de, ¿qué dijiste? ¿Simpático? ¿Sí? ¿O alegre? Ah, ok. Y que todos los demás escuchamos, ¿qué tan de acuerdo estuvieron con esas definiciones? O sea, ¿sí alcanzaron a definir sus compañeros lo que es seriedad? ¿Sí alcanzaron a definir lo que es exigencia? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? A ver, ¿quién dijo sí? Bueno, en algunos casos me di cuenta de que reflejan precisamente esas características de su persona. Algunos sí reflejan lo que dijeron que son. Entonces podríamos hablar que ahí hay un elemento que se llama congruencia, ¿sí? No solamente es lo que yo digo ser, sino también lo vivo, ¿sí? Que esa es otra de las problemáticas que llegamos a tener como humanos, ¿no? A veces ni nos conocemos o pensamos que nos conocemos y actuamos diferente. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Ok. ¿Alguna otra aportación? ¿No? Bueno, vamos a hacer rápidamente una evaluación. ¿Sí? Les pido de favor que aquí utilicen lo que son sus propios conceptos. ¿Ok? Entonces son 10 preguntas iniciales hacia lo que vamos a ver el día de hoy sobre lo que es autoconocimiento. Por favor, llénenlo, vamos a tener 10 minutos para llenarlo. Y posteriormente les voy a pedir de favor que conserven la hoja blanca. ¿Sí? Gracias. Ya casi vamos terminando, un minuto. Mientras tanto les voy platicando
Primero que nada, el agradecimiento de estar con ustedes, con el público de mi casa, la UAM, dado que pues estés donde estés, se siente este espíritu, ¿no?, panteresco que tenemos todos. Entonces, pues un aplauso para nuestra universidad y todos los chicos. Y en este foro no lo dejamos, pues ustedes también van a estar en estos foros, entonces hay que seguirle dando audiencia. También platicando con la licenciada, con la pedagoga, pues me resulta muy interesante el programa que está haciendo la UAM, de que está teniendo este tipo de conferencias continuamente para el público en general y para otros alumnos de otras áreas, porque realmente este tipo de temas a lo mejor no le corresponde a todos, pero sí les corresponde a todos los humanos que tengamos mente. Entonces yo creo que por lo menos los que estamos aquí sí lo tenemos, ¿sí? Nosotros a veces nos llegamos a preparar indudablemente muy fuerte en el ámbito académico, en el ámbito de las artes, pero ¿qué llega a suceder si no nos conocemos a nosotros mismos? Desgraciadamente, aquel poder que tuvimos para alcanzar muchos de nuestros logros, a veces lo llegamos a perder, y no por culpa del vecino, no por culpa de la pareja, ni del papá, ni de la mamá. Lamentablemente es por la responsabilidad de nosotros mismos, porque no nos alcanzamos a conocer. Y bueno, estas son historias que continuamente, a lo mejor en algunas ocasiones las vemos en la televisión o las vemos en los diarios, de qué tal artista, de qué tal político, pero no solamente es a esos niveles, es a todos los niveles. Qué tal persona se aventó también de las vías se aventó al metro, que hizo que llegáramos muchas personas tardes al trabajo. Entonces, pues lamentablemente, todo este dolor, como decía Krishnamurti, pues solamente se va aligerando a través de nuestro propio conocimiento, de saber quiénes somos, cómo pensamos, qué hacemos. Para esto, como seres humanos, pues vamos teniendo un origen. Indudablemente cada uno de nosotros, al nacer, ya tenemos una vida aparentemente con una trayectoria relacionada a la historia familiar, a nuestra prehistoria, ¿no?, que vendría siendo mamá y papá. Sin embargo, no quiere decir que solamente esos conceptos que nos dieron mamá y papá pues van a funcionar para toda nuestra vida, ¿sí? Porque ni nacimos en el mismo lugar que nacieron nuestros padres, ni en el mismo tiempo, ni con las mismas personas. Entonces estamos teniendo una generación y un momento completamente diferente. Entonces, conocerse a sí mismo es lo que es el autoconocimiento. ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? ¿A qué edad aproximadamente ustedes creen que los niños empiezan a hacer conciencia de qué personas son? ¿A los 3 años? ¿Ok? A los 3 años un niño ya alcanza a distinguir lo que es que está alegre, ¿no? ¿Que está triste? ¿Que tiene miedo? ¿Que está enojado? Sí, indudablemente, sí distingue. Que no tiene el vocabulario para nombrarlo de la misma manera que nosotros nombramos las emociones primarias, que son las que les acabo de decir: miedo, alegría, tristeza y cólera. Es cierto, no tiene ese vocabulario, ni en español y en ningún otro idioma, Él habla idioma de bebé, ¿sí? O a lo mejor medio ya empieza a hablar. Sin embargo, es ahí donde empieza a tener el primer entrenamiento a través de las personas que tiene a su lado, que son sus padres, que son sus maestros, la gente que lo ama, que lo quiere. Ok. ¿Qué viene aparejado a esto? De que este niño, si no recibe una educación adecuada de cómo son sus emociones, indudablemente, cuando vaya creciendo, pues sus sentimientos van a estar difusos, van a estar conectados en otros términos. No quiere decir que sean erróneos, simplemente quiere decir que no entendió o que lo entendió diferente, ¿sí?
Por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación entre los 3 años de un niño occidental a los 3 niños de un niño árabe, ¿veremos diferencias? Sí, ¿en qué veremos diferencias? Culturales más que otra cosa. Como por ejemplo hábitos, no sé muy bien sobre el mundo oriental, pero por ejemplo en el caso del Islam, se les van dando valores desde más chicos a comparación de uno occidental, pero sin embargo como humanos somos iguales, nada más que lo que cambia es las costumbres. Ok, ¿le acabas de dar algo al grano? Sí, por acá. A los 3 años uno les vería diferencias, porque bueno, yo pienso que si estamos cambiando y son niños de 3 años que todavía tienen esos instintos de mamá, protégeme, todavía tienen sus necesidades con llanto, ¿no? Yo pienso que todavía a los 3 años todavía no tienen un hábito, o sea, les están enseñando, pero todavía no tienen un hábito o ese conocimiento de conflicto. Ok, es válido decir, todavía no alcanzas. Bueno, indudablemente estaremos hablando de que la totalidad para comprender cómo vivimos en cada lugar y hacernos a la manera de ese lugar, por lo menos al ser humano le tarda aproximadamente unos 26 años. O sea, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Tienes indudablemente toda la razón. Por el otro lado, lo que dice el compañero de que son otras formas de ver, otras culturas también. Sin embargo, a ver, por acá. Nada más quería comentar que hay que tener cuidado con no estereotipar, porque no todos los árabes son islámicos. Exacto. Aunque puede hacer de los casos. Pero de cualquier manera, pues son el niño de 3 años, lleva 3 años recibiendo los estímulos particulares del lugar en donde vive. Exacto. Exacto. Sí. Algo Sí. con mi comentario del compañero es que hace rato comentaba la compañera, yo volteé y estábamos aquí comentando brevemente. Yo parto de la idea, igual en mi opinión, de que depende mucho de la respuesta al contexto. Si está en un contexto determinado que sería Oriente y aquel otro contexto es Occidente, más allá de la familia, más allá de la misma cultura, en general el contexto continental incluso pudiera dar respuestas distintas a cada contexto en particular. Pues desde ahí ya es distinto. Ahora bien, si lo hacemos un poquito más particular, como contexto país, contexto familia, contexto núcleo, va a ser aún particularmente hablando más distintas las respuestas a cada ambiente. Entonces ahí yo podría partir así a grosísimo modo, que indudablemente se van a ver diferencias. El niño de 3 años de Oriente. Aunque finalmente como humanos es lo mismo. O sea, todos sienten, todos lloran, todos Exacto. dicen lo mismo. Exacto. Son solamente cuestiones culturales más que otra cosa, lo que podría haber una diferencia entre ambos. Ok. Indudablemente, dentro de todos los comentarios que ustedes están haciendo, estamos llegando a una construcción de conocimiento. O sea, el autoconocimiento viene aparejado de dónde nacimos, qué momentos, qué cultura, pero también hay algo muy en particular, que es el género humano. Hablando de emociones, las emociones son universales. ¿Sí? ¿Qué puede diferir? La manera de cómo sentimos las emociones, que es el siguiente paso, ¿no? Los sentimientos. Gracias. Quería agregar que la pregunta me pareció que se refería a un niño árabe. Podría ser que ese niño árabe estuviera viviendo aquí en México. Entonces, no necesariamente ser árabe, sino que vive en Medio Oriente. Exacto. No, exacto. Claro, Exacto. en el contexto niño árabe, en contexto Mexicano, sí, indudablemente. Sin embargo, este tipo de situaciones, al no tenerlas claras, en este caso, ¿por qué es importante el conocimiento? Pues si no nos conocemos a nosotros mismos, a veces lamentablemente vamos a poder tener la capacidad de conocer y comprender a otras personas, e indudablemente eso pues genera riñas, genera resentimientos y pues hasta guerras, ¿no? Pero bueno, esto, ¿ustedes creen que ya lo decían hace más de 3000 años antes de Cristo? ¿Y
que lo decía, ¿quién? Él lo decía en griego, decía ognotis etum, y te invitaba a que lo hicieras más, bastante más. O sea, es una tarea que nunca termina. ¿Quién creen que lo haya dicho? ¿No? Sócrates. Esto forma parte del mandato délfico, lo que es conócete a ti mismo. Entonces, no era casual que desde hace muchos años la humanidad tenía que hacerlo, por su propia persona, por su propio contexto. Ahora, ¿cuántos de aquí, ahorita que hicimos la valoración, realmente sentimos conocernos a nosotros mismos, o más o menos, o regular, o nada? ¿No? Bueno, que bueno, todos se conocen a sí mismos, entonces, eso está perfecto. Y como todos se conocen a sí mismos, lo único que vamos a empezar a hacer es mostrarles algunas cualidades que vienen atrás del autoconocimiento, ¿sí? Es decir, ¿cómo llevo el autoconocimiento? Pues punto número 1, a través de la autoconciencia, donde primero vamos a reconocer nuestros propios estados de ánimo, es decir, ¿cómo me siento ahorita? Si preguntamos rápidamente nada más, ¿cómo se sienten ahorita? ¿Qué empiezan a contestar? ¿Cómo te sientes? A gusto. ¿Tú? ¿Nervioso tú? Tranquilo. ¿Tú, Víctor? ¿Nervioso, tranquilo? Tranquilo, ok. ¿Por allá cómo se sienten? Con expectativa, ok. ¿Por allá? Nervioso, ok. Bueno, esta parte es básica. ¿Por qué? Porque también desde el punto de vista que nosotros estamos sintiendo es a través del contexto que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, a partir de esto también podemos nosotros saber qué decisiones empezamos a tomar para nuestras vidas. Entonces hay que reconocer también las emociones que sentimos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras debilidades, nuestros puntos fuertes. Otro componente importante es la conciencia emocional. ¿A qué me refiero con conciencia emocional? Esta está en nosotros y es la capacidad de reconocer la manera en que nuestras emociones afectan nuestra toma de decisiones o nuestras acciones. Es decir, el hecho por acá, tú llegaste a comentar que te sentías con expectativas. Ok, ¿expectativas hacia dónde? ¿Por qué esa sensación? Saber reconocer, hay cosas que solo creo, entonces estar aquí pues me está recordando muchas cosas, pues quiero ya llegar a eso, a la conclusión, a saber ya lo que tengo que saber. Ok. O sea, por ejemplo, a ver, déjame ver si te logro entender. A pesar de que ahorita estás dentro de esta ponencia, que estás en este momento, tu mente está pensando otras cosas que quisieras resolver. No, me refiero a encauzado a la ponencia. Ok. ¿Cómo de estas herramientas te las puedes llevar tú para tu vida privada? Ok. Bueno, indudablemente esto que está sucediendo en ti, sin duda pasa en nosotros. Simplemente pasa si nosotros lo reconocemos y lo queremos, ¿sí? Porque en este momento podríamos pensar de 1000 cosas en la vida, ¿sí? Y no importa que yo esté hablando, ¿no? No importa. O sea, tu mente se puede ir a varios lados. Sin embargo, ustedes siempre son las personas que pueden decidir en qué es lo que están pensando, ¿sí? Esto también nos hace estar en el aquí y en el ahora, situación que a veces nos causa un problema horrible, ¿no? Porque, ¿qué me dijiste? No te estaba escuchando. O sea, es entrenar la mente, entrenarse a uno mismo. Otra cosa que entra aquí en la conciencia emocional, lo que comentaba hace rato el compañero con respecto a lo que es la cultura, los valores, ¿sí? Que esa viene siendo como nuestra baraja, nuestro menú de opciones
como nos hayan enseñado en la vida los valores o los antivalores, es también la forma en la cual nosotros podemos responder hacia un acto. Pero ojo, no hacia todo se responde de la misma manera. Poniendo un ejemplo, ustedes consideran una persona que está, bueno, que lleva una vida algo desordenada y que mató a gente, y dentro de esta gente mató a un médico, y ustedes son médicos, ¿ustedes le salvarían la vida o no le salvarían la vida? Sí, no, ¿por qué? Sí se la salvaría, porque si ya soy médico, es un progreso que soy médico. Sin embargo, conozco médicos, sobre todo los de la niña, que les llegan los pacientes de reclusorios. Ajá. Los atienden de mala calidad, de mala gana, porque sí les llega el sentimiento de esa persona es mala. Pero yo personalmente sí me gusta. Ok. Entonces aquí ellos están teniendo una lucha interna entre lo que es su moral, el deber ser y el ser. Por acá, ¿qué ibas a opinar? Sí, pienso que es una cuestión de comprender lo que, en este caso, lo que es ser médico. Tal vez para entenderlo mejor, podríamos pensar en términos de cualquiera de nosotros, los estudios o no que tengamos. Podríamos estar en una situación de que podríamos salvarle la vida a quien incluso podría haber matado a una persona cercana a ustedes, a una persona cercana. Y tal vez lo que todos deberíamos saber desde el punto de vista o entender el problema de que alguien haya asesinado a otra persona no se resuelve tampoco finalmente, incluso bajo ciertas circunstancias es una responsabilidad el actuar, ¿no? Y si está en las manos de uno salvar una vida o omitir la acción y dejar que alguien muera, aun cuando sea criminal. Exacto. Nada más, estas son, digamos, las consideraciones que tal vez todos deberíamos tener en cuenta, en el sentido de que conviene combatir no tanto el crimen en abstracto, sino más bien tratar de evitar que haya quien tenga una problemática tan grave que lo lleve a asesinar gente. Exacto. Gracias, mi hermano. Bueno, yo no soy médico, soy promotor de las personas que trabajan en estudios, ¿no? Pero yo, aunque cada médico tuviera sus conocimientos, yo creo que el hecho de que es un humano necesita curarse o salvarlo, ¿no? El hecho de ser humano. Yo creo que cada persona tiene un mundo que lucha con su propio mundo, ¿no? Y nosotros no podemos juzgarlos o estereotiparlos si son malos, ¿no? Lo único que podemos, aparte de salvarle la vida, no solamente con el cuerpo, sino también con el emocional, ¿no? Puedo salvarle la vida y mandarle ayuda o algo así. Yo creo que el hecho del ser humano, sea quien sea, hay que salvarle la vida y sobre todo ayudar. Yo creo que esto es una ayuda de nosotros mismos y a otras personas. Claro. No, está perfecto. Indudablemente, o sea, se esperaría que antes de que nosotros partiéramos de los actos de la otra persona, primero partiéramos a través de cuánto nos amamos y cuánto nos valoramos a nosotros mismos. Si nos amamos y nos valoramos a nosotros mismos, por ende, también podemos brindar ese apoyo, esa fraternidad al que se está muriendo, al pequeño. O sea, no porque no sea mi hijo, no le puedo yo apoyar o en algún momento ver si necesita 5 o 10 pesos para su pasaje, dárselo, ¿no? Sin embargo, sucede aquí que como cada uno de nosotros vamos siendo educados en espacios diferentes y bajo contextos diferentes, entonces a partir de eso el término humano
pues cada quien lo entiende como quisiera entenderlo, cuando realmente lo importante es prepararse para saber quiénes somos, qué pensamos, ¿no? Los sentimientos siempre nos van a acompañar en nuestras acciones. Hablaba entonces de que empezamos primero por emociones. ¿Qué son las emociones? ¿No? Bueno, ¿qué son los sentimientos? ¿Escucho? Sí, las emociones son impulsos que duran cierto tiempo, no son duraderos. Exacto, son impulsos, reacciones. Son inevitables. Exacto. Entonces, volvamos a las emociones primarias. Sentirme alegre. ¿Ustedes creen que una persona puede sentirse alegre durante todo el día? Sí. Sentirse alegre. ¿Sí? Ahí hay un cambio. La alegría es una emoción. ¿Sí? Ya una vez que la pienso y la racionalizo, la paso a felicidad, a buen estado de ánimo. Entonces, no me voy a sentir alegre todo el tiempo, pero me voy a sentir con buen estado de ánimo, y es probable que durante el día esa alegría se repita y se repita. No sé si me voy explicando. Y eso puede hacer una felicidad, o sea, no puedes sentirte alegre, pero sí puedes sentirte feliz. Exacto, exacto. O sea, la emoción es la primera reacción que sentimos. Ya sea alegría, miedo. Imaginemos que ahorita está temblando. ¿Cuál es nuestra reacción? Miedo, ¿no? Esa es nuestra primera reacción, nuestra primera emoción. Ya que salgamos corriendo, ¿sí? Y que posteriormente entre nosotros empecemos a comentar, imagínate que se nos hubiera caído algo aquí, ¿no? Y qué bueno, alcanzamos a salir, y tan bueno, o no sé, ya ni sé en qué nos quedamos de la plática. Entonces, todo eso que viene posterior, que puede ser confusión, que puede ser desesperanza, que puede ser temor, es lo que ya nosotros decidimos sentir. Entonces, las emociones hay que tenerlas muy en cuenta, son básicas. Nada más una acotación aquí en el caso de que estuviera temblando, aunque quisiéramos salir corriendo, no conviene hacerlo así, hay que sentir calma, porque los primeros caemos. Exacto, podemos hacer otra problemática. Que digo, lo comento escuchando. Ok. De una vez, que sea positivo. Sí, que sea positivo. Gracias. Indudablemente, cuando nosotros, ahora hay un término, ¿no?, que se ha empezado a utilizar mucho desde los 90, que es la inteligencia emocional. ¿Sí lo han llegado a escuchar? Bueno, esto viene a consecuencia, primero, que en los 80s Gardner hace una investigación. ¿Por qué? Porque él estaba muy en desacuerdo que solamente el gobierno tomara, o las escuelas tomaran mucho interés sobre los alumnos que eran buenos para materias lógico-matemáticas. ¿Sí? Entonces decían, no, es que es muy inteligente. A ver, momento. ¿Y el jugador de fútbol como Messi no es inteligente? Claro que es inteligente, pero ya dijeron que no. ¿No? Ah, está mal. Ok. Pero, bueno, ese es el pensamiento actual, que ya nos ha ido bañando, ya nos ha ido cambiando nuestro contexto. Pero anteriormente no lo pensamos así. Anteriormente, si mi hijo no era bueno para las cuentas, es un burro. Oye, pero sale bien en ciencias sociales, que es mi caso, ¿no? Estoy hablando de mi caso. Oye, pero sale bien en ciencias sociales, sale bien en otras materias. Sí, pero matemáticas, métale más matemáticas a este chamaco. Sí. Cuando en realidad lo que sucede es que el ser humano viene plagado genéticamente de todas las inteligencias habidas y por haber. Es decir, existe la inteligencia lógico-matemático, que nos va a servir para el raciocinio. Existe la inteligencia emocional, que nos va a servir precisamente para lo que comentaba ahorita el compañero, para saber
cómo yo, mis emociones, las puedo aprender a moldear para poder reaccionar de forma adecuada para cada situación. Sí me estoy explicando hasta aquí. Es decir, con la inteligencia emocional sabré responder, como decía Platón, con la intensidad adecuada, en el momento adecuado, con la persona correcta, sin que tenga la necesidad de arrepentirme de mis actos. Oye, eso está difícil, porque en qué momento, o sea, enojarme es facilísimo, ponerme alegre también es facilísimo, pero hacer que este sentimiento me dure o que lo lleve a la emoción adecuada sin que yo me lastime y que si lastime a otra persona, esa es la parte complicada. Entonces, la inteligencia emocional es otra parte de la inteligencia que tiene el ser humano y que se nutre indudablemente de esta pequeña porción de universo que estamos viendo ahorita, que es el autoconocimiento. Partiendo desde ahí, si no nos conocemos, no podemos practicar inteligencia emocional. Otra inteligencia interesante es la inteligencia musical. Todos tenemos la capacidad de cantar, sin embargo, no toda la gente aprovecha o se educa para darle potencial a su inteligencia, de tal forma que algunos se quedan como amateurs, algunos de plano dicen esto no me gusta, pero otros son diestros o son maestros en su arte. Pues estas personas también gozan de una inteligencia, que es la inteligencia musical. Puede ser también la inteligencia artística hacia cualquier otra. Bueno, de hecho es inteligencia artística, y dentro de la inteligencia artística parte de lo que es la inteligencia musical, como cualquier otra de las inteligencias de las bellas artes. Y bueno, así de 1980 para acá, entonces el contexto ha ido cambiando. ¿Para qué? Para que el ser humano logre concentrarse y logre saber hacia dónde va a encaminar su potencial. Es decir, no es un gobierno el que nos tiene que decir cuántos abogados necesita el país, cuántos psicólogos, cuántos médicos. ¿Sí? No es una institución, somos nosotros mismos, pero nosotros mismos a través de un conocimiento previo. Por ello, cada vez que tengamos un problema, otra recomendación aquí importante es que hagamos una pequeña pausa para saber cuáles son nuestras emociones, qué sentimiento le quiero dar a esa emoción. Y les aseguro que por lo menos de los 32 dientes que tenemos, los van a conservar. ¿Por qué? Porque no se van a poner en pleito con otras personas, ni con ustedes mismos. Sí. Por lo menos tomando estas medidas, son medidas de autocuidado. Entonces, ¿qué tanto nos valoramos a nosotros mismos? Ojo. ¿Dónde podemos ver que una persona está teniendo problemas en su salud mental? Veamos los picos. Una persona que tiene una sobre o súper alta autoestima es tan peligrosa para sí misma como la persona que no tiene una muy baja autoestima. ¿Sí? El que tiene una super alta autoestima estará constantemente en situaciones de riesgo o poniendo en situaciones de riesgo a otras personas, sin importarle, agarrando el carro del papá a alta velocidad, tomando en cantidades exorbitadas cualquier droga, ¿sí? Y sin importar a quién se lleve de por medio. Total, es hijo de quién sabe quién, ¿no? ¿Sí? Por ahí podrían decir es hijo del procurador, ¿no? O hija. Pero bueno, sin embargo, esto también es peligroso. Y cuando nosotros también nos sentimos con baja autoestima, o como algunos de nosotros decimos, bajoneados o tronquis, tristes, que ese día no nos salió bien el sol para nosotros, bueno,
También esto es una situación de cuidado. Pero ojo, una cosa es lo que sintamos y otra cosa es lo que estemos. Es decir, hasta ese momento ustedes siempre pueden tener el control de ustedes mismos. Entonces, ¿cómo? Siendo conscientes de sus puntos débiles y sus puntos fuertes. ¿Sí? El punto débil no quiere decir que no tengan la capacidad de esforzarse para ser mejores personas. Es decir, una persona que tiene miedo o tiene pavor a pasar por una calle porque en esa calle anteriormente lo asaltaron, esta misma persona puede obtener la confianza para poderlo hacer, o para nadar, o en algún momento para poder tener una plática abierta con sus padres, con la pareja. Claro que lo puede hacer, pero lo tiene que trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Hay otro elemento importante en el autoconocimiento, la autoconfianza. Es decir, si yo no reconozco en mí mismo que tengo la oportunidad de cambiar, entonces ahí me quedo estacionado, ahí me quedo estancado. Sin embargo, si yo voy fomentando esta seguridad, y en algunos momentos la seguridad puede ser que a lo mejor ni la tenemos, pero ¿quién no tiene a veces ese buen amigo, mal amigo metiche, o buen familiar o mal familiar metiche, que te toma a la espalda y que te dice, pues si tú puedes, nunca te he visto así, ¿sí? O es la primera vez que te veo así, pero esto va a pasar. Entonces, a veces también inclusive agarrarnos de esta poquita seguridad que la gente nos externa, porque indudablemente a veces se nos ve en la cara también, pues de ahí pueden ustedes generar esta autoconfianza, la pueden ustedes nutrir. Entonces, aquí les quiero presentar a nuestras emociones primarias. Se dice que las emociones primarias estuvieron desde, bueno, están hasta la fecha, ¿no? Pero que solamente eran representadas, o representativas, perdón, en la época de los cavernícolas. Ya cuando el hombre empezó a pensar un poquito más, bueno, ya le agregó esto. Y a partir de la combinación de estas 8, según el filósofo Bertrand Russell, dice que de ahí vienen todos los demás sentimientos. Ustedes se pueden imaginar que de estas 8 salen todos los demás. Por ejemplo, los celos, que yo creo que entre nosotros ninguno de nosotros somos celosos, ¿no, verdad? Qué padre. Bueno, para las personas que son celosas, el celo es una combinación entre enojo, tristeza y miedo. ¿Por qué creen que sea así? ¿Sí? ¿Algo similar por acá? Gracias. Aquí sería importante conocer algunos estudios, sobre todo de antropólogos. Sí. En el sentido de que, por ejemplo, bueno, se dice que los esquimales ofrecen a su mujer, a su compañera, a su esposa, como una forma de hospitalidad, de los amigos. Y bueno, digamos que tal vez en lo que son las emociones secundarias puede haber una situación cultural que sea la que determina el contenido de cada una de ellas, y tal vez en las primarias son como independientes de la cultura. Tal vez se me ocurre... No, indudablemente, tienes razón. O sea, de hecho, las emociones primarias, no solamente, me faltó comentar esto, no solamente estaban en el hombre cavernícola, están presentes en todos los mamíferos. Sí. O sea, un perro puede experimentar cólera, miedo, alegría o tristeza. Una ballena igual. O sea, cualquier mamífero es representativo de eso.
Y lo que tú dices, indudablemente, cuando ya pasa al plano de lo secundario, es cuando empieza a existir una racionalización. También cuando pasamos de ese cerebro reptiliano, ese primer cerebro que tuvimos en nuestra evolución, al que ahora tenemos, que tiene hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que se llena de muchas rayitas, o en su defecto lo podemos entregar a nuestro patólogo sin ninguna rayita y decirle, mire, yo cuidé bastante mi cerebro, jamás, no tiene ninguna rayita, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, también haciendo lo que tú comentaste, es que viene en la siguiente diapositiva, tiene mucho que ver, indudablemente, estas emociones y cómo se filtran con la moral del lugar donde nosotros estamos viviendo, más también la ética que a nosotros se nos enseña. ¿Por allá? ¿No algo que ibas a comentar? Es que la empatía, pero la empatía es un sentimiento, tendría que ver con la ética. La empatía es un valor humano. Ajá. Todo lo que es valor humano es un ideal que nos propone la sociedad para que podamos tener mejor convivencia entre nosotros mismos. ¿Sí? Indudablemente, si nosotros desconocemos este ideal, este valor axiológico, este valor humano, nos puede llevar a tener problemas con otras personas, o en su defecto a resolver problemas. Es decir, en la parte importante del autoconocimiento es ir sabiendo que nosotros partimos de emociones. El ser humano es una bola de emociones, hablando dentro del plano conductual, emocional. ¿Sí? Así nos vemos representados. ¿Sí? Vistos desde lo físico, indudablemente somos una estructura que tiene un funcionamiento, un nacer, un reproducir, un morir. ¿Sí? Pero, ¿qué impera? O bueno, no digamos que impera. ¿Qué está a través de toda esta situación? Pues también nuestro aspecto mente, cómo nos concibimos, y como no somos seres que vivamos siempre en una misma ermita o que nos quedemos en el lugar donde nacemos, somos gregarios y nos vamos moviendo, indudablemente vamos nosotros adquiriendo nuevas emociones, nuevo conocimiento. Y aquí es donde nosotros vamos a poner en práctica, en este momento, durante 5 minutos rápidamente, lo que hemos ido aprendiendo de esta plática. Es decir, en la semana, imaginemos que en la semana, normalmente tenemos sentimientos como la tensión, la frustración, la inseguridad, la soledad, el aburrimiento, la felicidad, alivio, sentirse querido, estimulado y sentirse miserable. Imaginemos que esto nos pasó la semana pasada, o a lo mejor les pasó hasta peor. ¿Sí? La condición que ustedes hayan tenido la semana pasada, simplemente reconozcan cómo se sintieron la semana pasada. ¿Sí? Empiecen a trabajar esto en su mente. ¿Ok? ¿Se están logrando concentrar en esto, en el recuerdo de la semana pasada? A ver, vamos a meternos en este ejercicio, por favor. La pregunta es, ¿con qué sentimientos estuve la semana pasada? ¿Ya? Para que les quede más claro, en la hoja blanca, anoten por favor los sentimientos que tuvieron la semana pasada. Pueden tomar como referencia estos, no son todos los que existen. Blanca no tienes. ¿Sí?
Ok, ahora rápidamente les propongo algo, porque mucha gente dice que esto es imposible cambiar. Lo que yo siento ya no se puede cambiar. ¿Sí? O sea, aquello que sentí la semana pasada, y si me vuelve a pasar igual, no lo puedo cambiar. Muchas personas también nos la vendemos diciendo, así nací, así morí. Bueno, Goleman, que viene siendo uno de los fundadores o promotores de la inteligencia emocional, nos propone lo siguiente: haz una lista de las emociones que tienes, de los sentimientos que tienes continuamente en ti. Él propuso estos, ¿sí? Y como segundo, para que esto vuelva a cambiar, y también esto forma parte de las terapias emocional emotiva, simplemente te va a decir tu terapeuta, o ahora se los voy a decir yo, hagan una lista diferente. Esta semana, ¿qué sentimientos quieren tener? Rápidamente. Les voy a ir ayudando con los míos. Yo para esta semana quiero tener entusiasmo, fascinación, buen humor, sentido de juego, intriga, sensualidad, deseo, gratitud, encanto, curiosidad, creatividad, capacidad, confianza, indignación, franqueza, consideración, amabilidad, suavidad, excitación y buen humor, más lo que siga decidiendo. Es decir, aquella lista donde yo me permití que el mundo me dominara hacia lo exterior y me hizo sentir todo eso en una semana y me dio una revolcada horrible, más que un mar. Ahora yo sé que conociéndome a mí mismo puedo desear y trabajar en tener esto. ¿Sí? Esa es la propuesta y eso ustedes lo pueden hacer. ¿Puedo volver a repetir? Ah, ok. ¿Desde dónde? Ah, ok. Bueno, la idea acá, partimos de que estos son sentimientos supuestos que yo tuve la semana pasada, ¿sí? O que también nos propuso Goleman para este ejercicio. Y él te dice, si tus sentimientos no te gustan, haz una nueva lista de sentimientos. Y en mi nueva lista de sentimientos hice esto. Es decir, ¿por qué tengo que resolver las cosas siempre de la misma manera? Si nos vamos un poquito atrás, la emoción es lo que sentimos de primer momento, como nos decía Víctor, es esa sensación, eso no se va a poder detener. El sentir enojo no lo voy a poder detener, ¿sí? Pero el saber hasta qué grado me enojo, eso sí, porque si ya pasaron 3 días porque aquella persona me hizo mala cara y hasta este momento yo sigo sin probar bocado, entonces ya no es el problema de la otra persona que me hizo mala cara. No sé si me voy explicando. Es sencillo, realmente, solamente que se tiene que trabajar. Si ustedes no se conocen, si ustedes no se apuntan, A eso le llamo yo ser responsable de nuestros estados de ánimo. exacto, ese es el conocimiento. Bueno, el autoconocimiento tiene esa responsabilidad y la vimos en la parte de conciencia emocional. No sé si recuerdas la diapositiva pasada. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, los humanos que se conocen, como decía la compañera, poseen conciencia de sí mismos o autoconciencia. Tienen innumerables beneficios en diferentes aspectos de su vida. Es decir, si ustedes se conocen a sí mismos, tienen la oportunidad de abordar su relación, ya sea laboral, su relación de pareja, desde lo que ustedes ya han trabajado y desde lo que todavía les falta trabajar. ¿Sí? Porque ¿qué nos pasa?
¿te vas a casar? Ay, es tan buena. Y ella también te ve así, ay, son tan buenos, es tan bueno, son tan buenos, es tan bueno. Sí, me proyecté, ¿no? ¿Saben qué es lo que hace la palabra bueno y malo? Dice la psicología, o bueno, la psicología moderna, hace que los humanos no pensemos, que no reflexionemos, porque es más fácil decir, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, pero búscale el por qué, ahí está la respuesta. Y a eso es a lo que nos invita, a autoconocernos, a que busquemos el por qué, el cuándo. Las personas que poseen autoconocimiento tienen estas ventajas. Detectan qué emociones están siendo y por qué. Comprenden los vínculos entre sus sentimientos, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Es decir, saben dividir cada cosa. No es lo mismo la emoción con el sentimiento ni con lo que pienso. ¿Sí? Conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre su rendimiento y cómo afectan a los demás. Son conscientes de sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Manifiestan confianza en sí misma y poseen presencia. Es decir, se convierten primero que nada en líderes de ellos mismos y posteriormente pueden serlo para los demás. Y conocemos gente así, pero tampoco es fortuito. Pensamos que es gente superdotada, que es gente con dones. No, simplemente es gente disciplinada, que ustedes también pueden hacerlo. Y si no lo poseen, pues les llega a pasar esto, ¿no? Cada fracaso confirma su sensación de incompetencia. Si ustedes han llegado a escuchar a gente que por no haber pasado un examen dicen, me quiero morir. Oye, simplemente no pasaste un examen, o porque la dejó el novio o la novia, me quiero morir. A ver, o sea, no le quieras echar la culpa al novio, a la novia, al examen. O sea, la cuestión, si nosotros ya venimos trayendo una depresión por años, o una falta de conocimiento de nosotros mismos por año, no son las demás personas las que nos dañan, nosotros ya traemos ese mecanismo. Y como les enseñé en aquel momento, en el ejercicio pasado, ustedes pueden hacer su lista. ¿Sí? Tienen sensación de impotencia, inseguridad, indecisión, sentirse ineptos, renuncian fácilmente a sus propias opiniones, se asustan ante el más mínimo riesgo, no saben comunicar las ideas sutiles. Y otra cosa, el arrogante también. El arrogante y el gritón no creen que sabe más, simplemente lo hace para apantallar. ¿Sí? Bueno, ejercicios que se pueden llevar para su casa. De hecho, les pido de favor que ahorita que me pasen esta hoja, si podemos ir pasando la hoja de valoración final, ahorita que me pasen sus hojas, les propongo que les voy a enviar esta presentación para que hagan esta tarea. ¿Ok? Fácil. ¿Qué emociones experimentaste durante este día? ¿Por qué las experimentaste? Te vas a preguntar. ¿Y qué consecuencias tendrían esas emociones? Sí. Por ejemplo, ya vimos la situación de que si juntamos miedo, tristeza y abandono y enojo, esas tres me pueden convertir en celoso, ¿sí? Pero si aparte de celoso, sí, le incluyo también lo que es el rencoroso, entonces me puede llevar a ser una persona vengativa. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un paciente que la otra vez le molestó que yo le dijera en una de sus terapias de que era una persona vengativa. ¿Sí? Y esta persona en la siguiente terapia me dice, me he estado recordando mucho lo que usted me dijo, que soy una persona vengativa, pero vas a ver, algún día usted se comerá sus palabras, porque yo no lo soy. O sea, hasta dónde, también ese es otro aspecto, hasta dónde, en este arte de conocerse, hasta dónde el ser humano o nosotros mismos somos capaces de defender
nuestros defectos de carácter, ¿eh? ¿Por qué? Porque el que está mal es el otro. ¿Yo por qué? La segunda tarea, si quieren no anoten, la segunda tarea es un planteamiento que les puede ayudar a resolver problemas. Se llama pues. ¿Sí? Es un sistema mexicano de una palabra tan pues que, ¿no? Y bueno, y algunos se preguntarán, ¿se dice pos o pues? ¿Qué saben? No, pues, se dice... Bueno, pues es la abreviatura de piensa, utiliza, encárguese y soluciona. Eso es pues. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan un problema, plantéense el problema. Utilicen los recursos que tienen para solucionarlo. Encárguese. Usted tiene un potencial, lo puede realizar en el tiempo y forma adecuado. Y al final, soluciona. Es decir, lleva a la acción, reporta tus resultados. Y puedes recurrir a pues cuantas veces te sea necesario. ¿Y sabes qué? Si queda, que poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas